quizás lo que más me interesaría es ya más bien un poco de que se practique con los test unitarios. Pero repasando un poco la teoría o la documentación, eh, ¿por qué para nosotros va a ser importante implementar test unitarios? Porque mediante el test unitario nos aseguramos que el código que ya esté funcionando actualmente y que funciona bien, no se rompa o no se dañe por algún cambio futuro. Entonces, ese se puede decir que es el principal objetivo de escribir test unitarios. Es decir, yo probar lo que ya está funcionando bien, y probarlo pues obviamente de manera automatizada. Eh, Porque mediante unas imágenes de la OCA, estos test unitarios se mandan a correr de manera automática cada vez que se hace un pull request o se hace algún commit. Entonces, esa sería la premisa de por qué nosotros vamos o debemos escribir test unitarios. Ahora, para el test unitario, bueno, esto se basa en la librería propia que viene con Python, que es UnitTest. Entonces, ahí quizás los invitaría a leer la documentación propia de eso si necesitan más información. Pero yo me enfocaría en la parte que serían los test unitarios propios de Odoo, que también aquí está una documentación un poco más técnica de los test unitarios. En Odoo hay, si no estoy mal, tres tipos de test unitarios, que serían los que son a nivel de Python, los que son a nivel de JavaScript y los que son a nivel de Tour. Pero nosotros principalmente nos vamos a basar en los test de Python. Eh, para que esto funcione, el único requisito es que la carpeta se llame test, termine en S. Eh, Esa carpeta debe estar dentro de cada módulo que nosotros querramos agregarle test. Y de esa manera, lo importante aquí son dos cosas. Uno es que por lo general, si nosotros revisamos, cada vez que nosotros hacemos un cambio, o perdón, cada vez que agregamos algún nuevo archivo, alguna nueva carpeta, por lo general, por ejemplo, models o wizard, se agrega en el init.py. Pero los test unitarios no deberíamos agregarlos en el init.py. ¿Por qué? Porque no necesitamos que estos tests se carguen siempre en Odoo, sino que solo cuando Odoo se inicie de una manera específica, él automáticamente se va a encargar de leer esos tests. Entonces, ese sería un tema importante de no cargar esa carpeta test dentro del archivo del init.py. Lo que sí debemos cargar en los import es dentro de la carpeta test, ahí sí, como todo módulo de Python, debe haber otro archivo init.py, que aquí sí se haga el import de todos los archivos de Python que nosotros podamos tener. Entonces, esa quizás es la parte que sí hay que tener en cuenta. Dentro del test, sí debe ir el init y ahí hacer el import. Pero fuera del test, en el init principal del módulo, no se debería hacer eso. Y para que los tests los reconozca, la condición o el tema de nombrarlos básicamente es que los tests hereden de una clase puntual, que en este caso sería unit test. Pero con los test de Odoo hay otras clases un poco más especializadas, que en este caso va a ser Transaction Case y Single Transaction Case. Entonces, también creo que está SavePoint Case y HTTP Case. Esas son como que las cuatro clases principales que tiene Odoo. Estas por debajo ya heredan de la clase base del unit test. Entonces nosotros tenemos como que un nivel más de abstracción en los test de Odoo. ¿Por qué? Porque estas clases de aquí ya agregan ciertas cosas propias de Odoo como el acceso al ORM. Entonces por eso nosotros usamos estas clases en lugar de las clases nativas de Python para test unitarios. Y obviamente estas clases tienen un ciclo de vida que se podría decir que, bueno, hay otras funciones más que intervienen, pero estas serían las principales. El setup class
que sería cuando se ejecuta una sola vez cuando yo inicio el test. El setup, que se ejecuta por cada método que yo tenga en mi clase, y luego pues se ejecutan por ahí unas funciones para hacer una limpieza de los tests, pero estas serían como que las dos funciones que se encargan de inicializar cada clase de test. Ahora, lo importante para que un test se reconozca, aparte de estar dentro de la carpeta test, es que cada clase que yo tenga definida, dentro de la clase yo tenga funciones. Y esas funciones son las que se van a encargar de hacer el test. Pero para que una función se reconozca como un test, lo importante es que inicie con la palabra test. Y de ahí si yo le puedo dar cualquier otro nombre que haga sentido a lo que voy a probar. Entonces, eso también es importante, que la función empiece con la palabra test. Si nosotros revisamos acá el código, hay funciones que no inician con la palabra test y tienen sentido cuando, digamos, yo quiero crear una función genérica que haga algo, pero obviamente eso no es un test, sino que son funciones auxiliares para, qué sé yo puedo reutilizarla varias veces desde otros lados sin tener que estar repitiendo el código. Entonces, por ejemplo, todas estas funciones que no inician con la palabra test son funciones auxiliares simplemente. Pero las que sí están dentro de los tests, que por aquí debería, mira, estas por ejemplo inician con test y de ahí se le pone el nombre que yo le quiera dar. Estas son propiamente funciones ya de test, que obviamente pues aquí es donde yo implemento toda la lógica necesaria para cubrir el escenario que yo quiera en ese momento. Entonces, esas serían el ciclo de vida y las consideraciones para que un test se reconozca como algo válido en el mundo de Odoo, por decirlo. Entonces, ok. A ver, lo que les mencionaría sería que el propósito del test, como dije al inicio, es para probar que el código funcione. Para hacer eso, en los test nosotros tenemos, o sea, siempre un test debería ir con uno o con varios assert. Los assert, bueno, estos sí son nativos de la librería de Python, pero ¿qué es lo que me dicen los assert? Que yo estoy poniendo como que verificaciones de que algo se está cumpliendo. Entonces, por lo general los assert deberían siempre devolver algún valor booleano que me diga si la comprobación que yo estoy haciendo se dio o no se dio. Eso es lo que se traduce finalmente como un resultado de un test. Ahora, para efectos de, según los tipados que yo pueda llegar a comparar, hay diferentes hacer. Lo ideal siempre va a ser escoger el hacer pues, que más se asemeje al tipo de datos que yo quiera comparar. Es decir, si yo quiero comparar string, si yo quiero comparar valores booleanos, si quiero comparar quizás valores que están en un listado, lo ideal siempre va a ser buscar el hacer que más se acomode al tipo de datos. Y aquí están algunos ejemplos de dónde debería o cómo yo debería usarlo. Pero básicamente el hacer, pues siempre me debería comparar algo. El más común, por ejemplo, puede ser un hacer equal, que me dice que, o sea, yo le paso los dos parámetros y obviamente cuando los dos parámetros son iguales, se dice que el test pasó satisfactoriamente. Pero si no son iguales, pues ahí se considera que el test falló. Y como un tercer parámetro, yo puedo pasar un mensaje, que sería el mensaje que se mostraría en la consola, pues indicando de cuál fue la razón del fallo. Pero de ahí todos los hacer siguen la misma lógica. Yo paso parámetros o paso condiciones y el hacer debería devolverme si se cumplió o no se cumplió. Entonces, de esa manera, todos los tests siguen la misma lógica. O sea, yo simplemente hago aserciones de si algo se cumple o no. Y las clases que les mencioné hace un momento, que son las más usadas en Odoo, pues son el Transaction Case y el Single Transaction Case. Hay otras más que vimos hace un momento, como esto del save point, pero si no estoy mal, se están depreciando en la versión 15, en la versión 16, algo así. Entonces, por eso no entro en mayor detalle de eso de ahí. Pero si ustedes leen el código, aquí van a tener quizás un poco de documentación de qué es lo que hacen.
pero principalmente pues el flujo pues sería o sea, el flujo de todo test es inicializar el test. En la inicialización yo debería dejar quizás las variables o los valores que yo quiera setear, y esos valores después yo los puedo reutilizar en las otras funciones propias de test. Por lo general, no nos preocupamos mucho de la limpieza de datos después, porque ya el sistema se encarga de hacer eso de manera automática. Entonces, por eso igual reutilizamos las clases de Odoo, porque eso ya tiene un ciclo de vida definido. Este, antes de explicar este tema del for, que es una de las clases para mí más usadas y más potentes que podríamos tener, y no solo a nivel de test, quisiera que quizás veamos un poco del código, más que nada, como para entenderlo. Esto, por ejemplo, es el código que nosotros tenemos en la localización. ¿Cuál para mí sería siempre mi recomendación? Una, leer código y ver los tests que ya Odoo Base tiene, y en lo posible reutilizar esos tests. ¿Por qué? Porque muchos test de los que tiene Odoo Base están pensados justamente para poder heredarse en otros módulos, y siempre o la mayoría de veces ustedes van a encontrar un archivo que se llame common en cada módulo. O sea, por ejemplo, aquí en account yo tengo este common. Si yo reviso, no sé si aquí en account edit también esté, sí, aquí tengo otro common. Entonces, por lo general, en algunos módulos de Odoo yo tengo un common y ya me hereda de la clase base de Odoo que hablamos, que era el transaction case. Ahora, ¿por qué se hacen así? Porque si ustedes revisan los tests que nosotros tenemos, hay muchas cosas que se hacen de manera repetitiva. Es decir, yo creo una factura, luego creo quizás otra factura con otros datos, creo una nota de crédito, esa nota de crédito hace referencia a otra factura. Entonces, al hacer muchos datos repetitivos, lo que se acostumbra a hacer es un archivo común que se encargue de preparar esos datos para que estén reutilizables en algún otro test. Y justamente Odoo Base ya viene justamente con eso, con ciertas cosas que se puedan reutilizar. Uno de los tests más importantes es este de la CON. ¿Por qué? Porque en Odoo, cuando ya estamos implementando los tests unitarios, hay algo que siempre se va a tener que cargar, que es un plan contable. Entonces, para nosotros no cargar el plan contable manualmente, por ejemplo, este test ya se encarga de hacer eso. Y por eso nosotros siempre tratamos de reutilizar un test existente que por lo menos nos ayude con la configuración más básica. Si por alguna razón, obviamente, no hubiera ningún test, yo puedo partir haciendo el test desde cero y obviamente heredando de la clase que corresponda, que era un transaction case. Pero en este caso estoy heredando del test de con. Y así mismo, ¿qué se hace, por ejemplo, aquí en el setup class? En el setup class yo defino simplemente configuraciones o parametrizaciones iniciales, como por ejemplo cuál va a ser qué sé yo, la compañía, cuál van a ser los impuestos, cuál va a ser, en este caso, por ejemplo, el partner de consumidor final, cuál va a ser un partner con RUC. Toda esa data inicial yo la defino en el setup class. ¿Por qué? Porque más adelante yo sé que aquí ya tengo un partner creado con un RUC, y eso yo lo puedo usar en cualquier otro lado del test. Entonces, esa sería la principal funcionalidad de un setup, de preparar la data inicial. Y básicamente todo esto de aquí se encarga de hacer eso. Como les decía, por ejemplo, aquí, mientras la función no inicie con test, esto no se considera una función que va a pasar en el test, sino que es una función auxiliar. Y, por ejemplo, aquí hay otra función que se encarga de crear un documento, y bueno, aquí yo le paso ciertos parámetros como para hacer una función genérica, que en este caso la intención es tener una función que me cree un account move. Y obviamente ese account move puede ser una factura, puede ser una nota de crédito, una nota de débito, o sea, cualquiera de esos tipos de documentos. Y bueno, lo que se hace es pasar esos datos como parámetros para centralizar las cosas en ciertas funciones básicas.
Entonces, todo lo demás, si se dan cuenta, va siempre a tratar de reutilizar una función para hacer algo. De ahí vienen los test propiamente, que por lo general van a heredar de los common. Y aquí sí ya se va a implementar la lógica para cada test. La recomendación también sería, para no tener un mega archivo que haga bastantes cosas, es separar en archivos lo que yo quiera probar como que de diferente naturaleza, por decirlo. En este caso aquí lo estamos separando como que por tipo de documento. Es decir, yo en el Credit Note pongo pruebas o pongo test de todo lo que tiene que ver con notas de crédito. Y así por cada uno de los demás tipos de documentos, pues tiene su propio archivo de test. Aquí la verdad hay algunos códigos o unos test que ya están repetidos, que en algún momento quizás hacemos una limpieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en cada test está probando si el certificado es correcto o no. Pero, por ejemplo, eso realmente no debería probarse en cada tipo de documento, sino que bastaría con probarlo una sola vez, por decirlo. Pero sí, aquí hay, por ejemplo, un test de cuando, qué sé yo, se crea una nota de crédito y se asocia con la factura, verificar que los datos se hayan pasado. Después verificar, qué sé yo, que la nota de crédito sí se haya autorizado. O verificar que la nota de crédito me la haya devuelto el SRI por alguna razón. Entonces, cada posible escenario lo ponemos dentro de un test para probar cada una de las cosas que nosotros hemos desarrollado. Entonces, mientras más test tengamos, mientras más cobertura del código tengamos, mucho mejor, porque eso significa que cualquier otro cambio que yo haga va a estar cubierto por test, y si algo estoy cambiando que está dañando lo que ya funcionaba antes, va a saltar alguna alerta. Una de las cosas importantes en el test que yo recomiendo es que, yendo de la mano con el tema de la cobertura de código, que es una de las métricas que nosotros usamos, hay una herramienta que se llama Codecov, que lo que me permite es tener una gráfica visual de cuál es el porcentaje de cubrimiento del código. Entonces, déjenme ver por aquí, por ejemplo, el de Ecuador. Ya, y por ejemplo, este es el repositorio que nosotros tenemos, si no estoy mal, en la 15.0. Aquí nosotros tenemos, si nos sale en verde, cuánto es el porcentaje de código que nosotros tenemos, que no está tan mal porque estamos en un 90% más o menos, en promedio. Pero con esta herramienta nos puede decir qué archivos o qué línea específica del archivo no tiene test. Y esta tiene tres colores. Lo que está en rojo es lo que no tiene nada de test, lo que está en amarillo es lo que está parcialmente cubierto por test, y lo que está en verde es lo que estaría cubierto por test en todos los escenarios. Entonces, el objetivo siempre va a ser tratar de cubrir todo con test unitario. Apoyarnos de estas herramientas para ver qué parte es la que me falta cubrir test. Ahora, ¿por qué menciono esta parte del cubrimiento? Y la parte que quiero que quizás tengamos claro es que nosotros podríamos en primera instancia decir, ok, yo necesito cubrir todas las líneas. Entonces yo a nivel de test unitario, yo me pongo a llamar a todas las funciones. O sea, esa quizás podría ser la primera conclusión que llegamos. Pero realmente en un test unitario no debería hacerse así. O sea, es decir, yo aquí tengo esta función que dice need web service. Me sale que no está cubierta completamente por test. Pero si yo reviso el test, no hay ninguna función que llame, o no hay ninguna parte del código que llame a esta función. Y en la mayoría de códigos, lo que menciono es que no deberíamos llamar explícita o directamente a todas las funciones. ¿Por qué? Porque eso básicamente no sería una buena cobertura del código. Lo que nosotros siempre debemos hacer es estimular el código. ¿A qué me refiero? A que todas estas funciones se terminan llamando de alguna manera desde una función principal. Si nosotros entendemos, por ejemplo, todo el flujo de un documento, sabemos que todas estas funciones se llaman al momento de validar una factura o validar un account move. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no debería en los test unitarios llamar a estas funciones directamente, sino que yo las llamo indirectamente desde, o sea, simulando un flujo de un documento.
mi recomendación siempre para escribir un test unitario es que si yo intento probar algo desde la interfaz, eso que yo pruebo desde la interfaz, después yo lo convierto en un test. Es decir, digamos que yo estoy en una factura y yo quiero probar, qué sé yo, el tema del monto de consumidor final, por dar un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué yo haría desde la interfaz? Creo un cliente que tenga el root del consumidor final, creo la factura que tenga el root del consumidor final, creo la factura que el total supere el monto del consumidor final y valido la factura. Entonces, bueno, es que estoy aquí, esto no está en el de la OCA. A ver, me olvidé. Déjame ver si puedo abrir el de la OCA realmente. Que aquí en el de la OCA estaba el tema del rumbo. Creo que esto de aquí tenía un rumbo más reciente. Pero bueno, aquí lo que yo les decía, tomando un escenario sencillo del consumidor final. Voy a poner una compañía ecuatoriana y, o sea, lo que yo digo, siempre para escribir un test, yo debo entender qué es lo que voy a probar. Entonces, siempre probamos escenarios. Entonces, digamos que un escenario es el tema del consumidor final. Entonces, ¿cómo yo preparo mi escenario? Asegurándome de tener un cliente que se llame o que tenga el root de consumidor final. Entonces, lo mismo que yo hago desde la interfaz, yo debería hacerlo mediante test. Entonces, si mi primer escenario es tener los datos, entonces yo así mismo, si yo ahorita desde la interfaz creo un cliente consumidor final, entonces vía código yo también debería asegurarme de crear un cliente consumidor final. Entonces, ese siempre es el tema de la preparación de datos. Entonces, bueno, creo que ya había uno. Cuando, o sea, si nosotros revisamos el código, veríamos quizás que aquí en el consumidor final, déjame ver, yo creo que está en el base. A ver, como para ver el ejemplo, si no estoy mal, está por aquí, esta parte del código. Ya, esto de aquí sería. Nosotros aquí, por ejemplo, comparamos, o este sería nuestro escenario, que cuando la factura supere un determinado monto, el sistema va a lanzar una excepción. Y cuando obviamente no es el consumidor final, sí me permite sin ningún problema, o me permite si el consumidor final es el monto de la factura es menor al configurado. O sea, ahí podríamos decir que nosotros para probar este escenario tenemos tres posibles alternativas. ¿Sí o no? Que sea un consumidor final y que el total sea mayor, en este caso a $50, el primer escenario. Que sea el consumidor final y que el total sea menor a $50 y ahí me debería dejar hacer la factura, sería el segundo escenario. Y quizás un tercer escenario que sea cualquier otro cliente y que la factura sea mayor a 50 y yo debo hacerla sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, ahí yo defino que esos son mis tres escenarios que me garantizan que el código debería funcionar sí o sí siempre. Y esos mismos tres escenarios, por ejemplo, yo en primera instancia los podría probar desde la interfaz y luego la idea es que eso mismo que yo pruebe, yo lo haga a nivel de código. Entonces, si ven, por ejemplo, lo que yo estoy probando aquí, yo luego lo convierto a código. Entonces, yo preparé la data con el cliente, creé la factura, le puse un valor que sea mayor a lo que se estaba estipulando y el resultado es que me lanza una excepción y yo no puedo continuar con el proceso. Entonces, ese es mi primer escenario y es lo que yo debo traducir a código, a test. ¿Para qué? Para que la siguiente vez yo ya no tenga que probar esto mismo, sino que el código mismo se va a encargar de probarlo. Entonces, si eso, por ejemplo, lo revisamos a nivel de código, si no estoy mal, debería estar por aquí. Eh, Déjenme verificar. Creo que yo por aquí hice una parte de ese test. Como para que veamos. Aquí están, miren. Ya, aquí están. Aquí hay una función que dice que prueba el límite del consumidor final. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí?
Bueno, esta parte del código es lo que se encarga de configurar el tema de la compañía. Pero lo que les digo siempre, nosotros debemos ser explícitos en los parámetros que nosotros necesitamos probar el escenario. Si sabemos que el monto del consumidor final está configurado en algún parámetro, yo lo que me aseguro es primero de setear ese parámetro y decir cuál es mi límite. Luego lo que yo hago es, ojo que aquí por ejemplo yo accedo a estas variables, que es un producto, que es un cliente, que es lo demás. ¿Por qué? Porque ya esos registros se crearon en la inicialización de la clase. Si yo veo este product A, estoy casi seguro que va a estar por aquí creado. O posiblemente esté en el módulo de Odo base creado. Creo que está acá. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en la inicialización de los test, yo ya tengo estos productos, yo ya tengo estos clientes, etcétera. Entonces, yo acá simplemente lo que hago es reutilizarlos. Y lo que les digo, siempre preparo el escenario con los datos tal cual yo los necesito probar. Aquí que estoy asegurándome de decir que el límite va a ser $50 y yo estoy poniendo el precio de un producto en $51. ¿Para qué? Para que eso se cumpla de que el total sea mayor al límite que yo configuré. Y de ahí viene la parte donde yo simulo lo mismo que yo hice desde la interfaz. ¿Qué fue lo que hice de la interfaz? Crear la factura con ese cliente, con ese producto y con ese total. Entonces, lo mismo que yo hago en la interfaz, yo lo hago a nivel de código. Aquí, por ejemplo, esta función, si no estoy mal, está en los test también, y lo que hace es crearme, lo que vimos en su momento, una conmove de manera genérica. En este caso, como yo le estoy pasando un partner, me va a tomar el partner que le estoy pasando. Como yo le estoy pasando quizás un producto, me va a crear la factura con ese producto. Si yo no le pasara datos, igual la factura haría algo. Pero como yo quiero que se haga con ese producto y con ese partner específico, yo se los paso como parámetros. Este, y al final, yo me encargo de hacer esto. ¿Sí ven? Siempre hacer asserts. Como les mencioné al inicio, yo debería ejecutar el hacer que más se adapte a lo que quiero probar. En este caso, ¿cuál sería mi hacer? O cuál sé yo que es mi manera de identificar si el test, o perdón, si el flujo continúa o no. Porque cuando yo confirmo, me sale este mensaje. Entonces, este confirmar es el que inicia el flujo. Y esto sería, si no estoy mal, el action post, que se encarga de validar la factura. Entonces, si regresamos al código, este código yo lo tengo en una función que se llama checkMoveConfiguration. Pero notarán que yo por ningún lado llamo a esta función. ¿Por qué? Porque, bueno, ya quizás ya se sabe de manera implícita que esta función se llama desde otro lado al momento de validar la factura. Eso quizás sí es bueno saber cómo es el flujo a nivel del código. Pero cuando yo ejecuto la función, Odoo hace todo lo que tenga que hacer y en algún momento va a llegar a esta función. Entonces, lo que yo sé es que cuando no se cumpla la condición, el sistema me va a lanzar una excepción. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que yo veo acá visualmente. Él me lanza una excepción, me lanza este mensaje y no me deja continuar. Entonces, eso mismo es lo que yo hago a nivel de test. Yo aquí, por ejemplo, hay algo que me captura si estoy lanzando una excepción, que sería el hacer rise. Este hacer rise me permite saber que cuando yo ejecute este action post, yo espero que se lance la excepción. Entonces, si se lanza la excepción, el test se da como que fue satisfactorio. Pero si por alguna razón no se llegara a lanzar la excepción, aquí se va a caer el test. Entonces, mi escenario es correcto, porque cuando yo tenga un valor mayor a 50, debería lanzarme la excepción. Y luego, asimismo, yo pruebo el otro escenario. ¿El otro escenario cuál era? Crear otra factura. Por ejemplo, lo mismo que yo podría hacer acá. Yo tengo esta factura y yo le pongo un valor, no sé, de $40. Entonces, cuando yo valido esta factura, pasa por el mismo flujo. Bueno, aquí me dice que no tengo configurado, en todo caso es un certificado y otras cosas más. Pero cuando yo tuviera todo configurado, aquí el sistema, ¿qué va a pasar? Me va a dejar validar la factura y el estado de esta factura va a ser posted. Entonces,
Sí, que por ejemplo aquí, yo acá al inicio estoy configurando la compañía para que justamente no me salgan estos mensajes de que falta configurar el certificado o la firma. Yo lo tengo configurado todo eso en esta función que yo la reutilizo. Pero volviendo al ejemplo del total, yo aquí pruebo mi siguiente escenario que sería emitir una factura con un valor menor al que sé que es mi límite. Y así mismo repito el proceso, creo la factura, la guardo y la valido. Y aquí, por ejemplo, yo no espero que se lance una sección, entonces yo aquí no capturo la sección, pero sí tengo que hacer un hacer para asegurarme de que lo que pasó hizo lo que tenía que hacer. Y lo que les decía, ¿qué es lo que pasa después de validar la factura? Esto debería estar en estado POSTEC. Y eso es lo que yo verifico en el hacer. Y aquí, por ejemplo, en el hacer, yo estoy comparando un hacer igual que me diga que el estado de la factura sea igual al que yo espero que ese documento haya quedado, que sería en este caso POSTEC. ¿Por qué? Porque lo mismo que hace un momento, si por alguna razón en alguna parte del código se alteró esto y resulta que no se validó, aquí me va a lanzar una excepción, me va a lanzar un error si es que esto no se está cumpliendo. Entonces, eso siempre sería lo importante de probar todos los escenarios. Aquí, por ejemplo, faltaría un escenario donde yo pruebe la factura con un cliente que no sea el consumidor final. Se me ocurre como para quizás tener todos los escenarios cubiertos, pero para el tema de la explicación creo que sería un ejemplo real y un poco sencillo. No sé si ahí me expliqué en alguna duda. Yo tenía una duda respecto a, digamos que, digamos, en días anteriores había saltado algo en producción, un tema del estado de la factura por X motivo, digamos. En ese Ajá. caso, entiendo que se hace la corrección y esa corrección implica también generar un test unitario, algo para ese caso puntual o no necesariamente. Sí, la recomendación es que sí. Y de hecho, si tú te das cuenta, ese test acá en la OCA nadie lo ha revisado, nadie lo ha probado. Y de hecho yo tampoco no he insistido porque estoy casi seguro que si lo etiqueté, por ejemplo, este man de Pedro Baeza, lo que va a decir es eso, que necesitarán un test que asegure que ese error no vuelva a pasar. Entonces, sí, cada vez que nosotros tengamos algún bug, mm, lo ideal siempre debería ser escribir un test unitario que se encargue de probar ese escenario. ¿Para qué? Para que luego pues se haga cualquier otro cambio, no haya una regresión del bug. Entonces sí, lo ideal siempre va a ser escribir el test unitario y de hecho eso lo tengo pendiente de escribir el test unitario. El tema es que, por ejemplo, ese escenario es medio complicado de reproducir. Ujú. Pero si respondiendo a tu pregunta, Sí, sería. nosotros deberíamos escribir test unitarios, sí. Entonces, Y, notar que hay diferentes tipos de test unitarios, o mejor dicho, es- para quitarle la palabra unitaria, hay diferentes tipos de test. Uno serían los test unitarios, que son los que mayormente escribimos, pero también digamos que hay los test de regresión para evitar que un bug vuelva a pasar, los test de integración, para probar quizás todo un flujo completo, pero el que mayormente nosotros probamos van a ser siempre los test unitarios, que básicamente, pues como su nombre lo dice, serían para probar cosas más específicas. ¿Por qué? Porque un test de integración sería, qué sé yo pruebo un flujo completo, es decir, no sé, mi flujo de factura inicia en una venta o inicia, qué sé yo, en una iniciativa del CRM. Entonces, si yo pruebo un flujo un test de integración, yo tendré que quizás crear el pedido de venta, eso mandarlo a confirmar, que se cree la factura, que se pague la factura, que se despache el picking. Entonces, todos esos escenarios ya vendrían a ser un test de integración, porque ya estoy probando varias cosas o ya estoy probando un flujo completo. Pero cuando yo pruebo algo puntual, por ejemplo, esto del consumidor final, esto sería un test unitario. Estoy probando algo específico.
Pero todos esos tipos de test deberíamos siempre escribirlos y pues garantizarnos eh, que el código pues funcione bien. Ok, gracias, Carlos. Ya, ojo con algo, yo ahorita me estoy enfocando en explicar quizás la parte teórica y funcional de o sea, la parte no técnica de un test unitario. ¿Por qué? Porque quisiera que quede clara el propósito de un test, qué es lo que yo debería probar. De ahí, en una próxima sesión quizás vemos la parte técnica, o sea, qué sé yo, porque aquí hay un hacer, por acá en otro lado, qué sé yo, se usa esta clase for, por aquí creo que estaba. Entonces, ¿por qué se hace un say? Cosas así, quizás la vemos un poco más en una sesión mucho más técnica, pero de fondo yo me quisiera o sea, quedar con el tema de que quede claro el propósito del test unitario, en este caso cuál sería el flujo y más o menos que se hagan una idea de cómo deberían escribir el test, porque básicamente lo que yo lo pruebo desde la interfaz, eso mismo yo lo debería traducir a un test unitario. ¿Sí? Sí, o sea, a ver, siempre nosotros nos aseguramos de preparar la data para nuestro escenario. En este caso, mira, por ejemplo, yo, bueno, yo ahí quizás cometí un error desde la interfaz porque yo creé un consumidor final, pero ya existía, bueno, si es que aquí hay dos. Entonces yo realmente no tomé el que creé, sino que tomé el que ya existía. Pero mira, una de las ventajas de los test unitarios es que tú puedes interactuar con el ORM y también puedes interactuar con los registros que ya existan, que se hayan creado mediante la data del módulo o también mediante los datos demos, que eso también es otro tema que quizás en algún momento haya que implementar. ¿A qué me refiero? A que cada módulo, por lo general cuando se instala en una base de demo, ya viene con datos precargados. Si tú revisas una base de Rumbo o estas bases, por ejemplo, ya vienen con facturas, ya vienen con productos, ya vienen con clientes o proveedores. Y esos mismos datos que se crearon vía módulo también los puedes acceder en el test unitario. Ese, por ejemplo, es el caso del consumidor final. Mira, yo aquí no mando a crear el consumidor final, sino que yo uso este consumidor final, que es o sea, esto es un identificador XML que ya se crea el consumidor final. Entonces, yo aquí, por ejemplo, ya no creo el consumidor final, sino que lo reutilizo mediante el identificador XML. Yo, Carlos, tenía una consulta. Tú hablabas de hacer esa función múltiples. Ajá. Entonces, mi pregunta va encaminada a que dentro de una función, entiendo que tú puedes hacer el llamado, digamos, a ese hacer para justamente determinar si se cumple o no esa condición. Entonces, la pregunta iría, ¿se aconseja hacer un hacer por cada función o se puede dar más de uno en una misma función? Más de Eh, uno, la verdad. es aconsejable. O sea, todo depende de lo que tú vayas a probar. Mira, en este caso, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo un hacer esperando Ya, una excepción. En la ya, misma función, acá abajo, yo estoy haciendo un otro hacer esperando de que este valor sea igual al que está acá. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente yo podría hacer quizás una sola función que pruebe el monto de un consumidor final mayor al valor. Y yo podría esto de aquí llevármelo a otra función que pruebe el valor menor. Pero para efectos prácticos, o sea, como esto todo va relacionado, tranquilamente yo lo puse en un solo hacer, perdón, en una sola función y aquí hago los dos escenarios. Pero, o sea, lo que sí te digo es que mínimo cada función de tu test debería ser al menos un hacer. Pero de ahí tú puedes ya. hacer varios hacer, eso no hay problema. Mira, por ejemplo, acá esto de acá. ¿Qué dice aquí? Está verificando los valores iniciales que se pasan al crear una factura. Aquí te hace un hacer in de qué? De que el diario de la factura esté dentro de los diarios de la compañía. Acá te hace otro hacer de que el tipo de diario sea de tipo venta. Por acá te hace otro hacer de que el tipo de documento sea tipo factura. Entonces,
en una sola función pueden haber muchos hacer, eso no es problema. Lo que sí digo, mínimo debería haber uno. Ya, ok. Y eso, claro, también, bueno, la pregunta también iba encaminada a que en el caso de que se necesite hacer una función común, digamos, lo aconsejable, digamos, sería diseñarlo de tal manera que justamente pueda compartirse entre otras funciones, digamos, por eso se llama común, digamos. Mm, Sí, sí, mira, realmente el test unitario, aunque suene feo, es una de las cosas que por lo menos yo creo que muy poco se hace. O incluso, yo digo, yo hace mucho tiempo yo no hacía test unitarios. ah, Pero una de las cosas que sí deberíamos quizás pensar en los test unitarios, así como en el otro código, o sea, siempre pensar en que el código sea heredable. Y por eso siempre recomiendo tener estos aquí, estas funciones o estas clases tipo common que se encarguen de hacer algo genérico para que esto se pueda reutilizar en otro lado. ok. Ujú. Entonces, sí, Bien, siempre pensemos en códigos genéricos que sean reutilizables y que sean heredables. ya. ¿Y por qué razón también? Mira, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este módulo con EDI. Estoy seguro que cuando vayamos a hacer, por ejemplo, el módulo de, no sé, de guías de remisión, también hay que implementarle test unitarios. Pero, por ejemplo, en esos test unitarios también hay que verificar, qué sé yo, que la firma esté cargada, que el diario esté configurado, cosas así, que, por ejemplo, ya sé que o deberían hacerse acá ya. Entonces, yo tranquilamente podría heredar de estas clases y ya no partir de cero en el test unitario, sino que ya tengo una base. Entonces, sí, siempre sería pensar en el test unitario también como algo heredable. Una de las más comunes es que tú hagas por ejemplo, un create y tú pases los datos que tú quieras llenar. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo esto del certificado electrónico. Entonces yo mando a hacer el create, que es un método que tiene Odoo para crear un nuevo registro, ¿ok? Y tú le pasas los campos que tengan esa clase que quizás sean requeridos. Ya, esa sería una primera opción. Yo mandar a ejecutar directamente un create o un write y pasarle los campos. Pero, ¿por qué te lo digo que te lo deja a medias la respuesta? Porque muchos de los test unitarios, nosotros usamos una clase que se llama for, una clase for, que esta me gustaría que la veamos quizás en una sesión. Esta clase for, ¿qué es lo que te hace? Simularte como que tú estás en esta vista formulario. Significa que tú, mira, por ejemplo, eso creo que está aquí a nivel de Python, a nivel de código. Déjame ver, ya, déjame ver esta función de aquí un ratito. Déjame ver si la encuentro primero. Que creo que es esta que está aquí. Eh, Déjame ver dónde está. Ya, aquí, mira. Esta parte de aquí, ¿qué es lo que hace? Esta clase for me simula como que yo estuviera en una vista formulario. ¿Por qué razón? Porque de esa manera se pueden provocar los on-chain, que es algo un poco complicado de probar en los tests, pero significa que si yo estoy a nivel de código, asignándole, por ejemplo, lo que tú dices, ¿cómo yo le asigno? Porque yo aquí en la vista, en modo desarrollador, yo veo que, por ejemplo, este campo se llama Partner ID. Entonces, si yo quiero llenar el Partner ID, yo simplemente le pongo cuál es mi variable, que en este caso sería mi variable de un modelo de account move, porque ese es el modelo que estoy viendo aquí, el account move, que tú lo ves en la URL. Entonces tú haces una instancia de la account y tú le dices, ok, yo quiero llenar el cliente, en este caso le llenas el partner ID. Cuando tú usas una clase for, si te das cuenta desde la interfaz, cuando tú escoges un cliente, él se encarga de llenar otras cosas más. Mira, si por ejemplo yo creo un documento nuevo, yo no tengo, por ejemplo, el tipo de documento, pero cuando yo escojo un partner, por debajo se provoca un on-chain, uno o varios on-chain que se encargan de hacer algo por defecto. Por ejemplo, aquí me trae el tipo de documento. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo hago uso de esta clase for, así mismo, por ejemplo, aquí, mira, yo estoy asignando
creé aquí en MoveFor, creé mi vista formulario, por decirlo así. Creé este documento. Y acá, por ejemplo, en la línea 179, yo al partner ID, que así es como se llama el campo, yo le estoy asignando un valor. De esa manera es como que yo acá estuviera seleccionando el partner. Y por debajo se van a ejecutar todos los eventos on-chain que estén asociados a eso. Entonces, ¿por qué te menciono eso? Porque una, para nosotros probar campos calculados, para probar on-chains, siempre deberíamos probarlo con una clase for. Dos, según el tipo de campo que nosotros vayamos a llenar, también se necesita quizás una instrucción un poquito diferente, que esa es la parte que te digo que quizás la vemos en una próxima sesión, puntualmente con lo que tú mencionas de la información adicional. La información adicional no es un campo normal, que tú le llenas un solo valor, sino que es un campo que puede tener varias líneas, ¿sí, no? Más o menos como este campo de las líneas de factura. O sea, yo aquí agrego una línea, luego agrego otra línea. Entonces, eso, por ejemplo, ya es un campo, un one-to-many, que para efectos prácticos lo que quiero concluir es que según el tipo de campo, yo debo setearlo de una manera diferente. La mayoría de campos, yo simplemente lo seteo poniendo el nombre del campo igual y el valor del campo. La mayoría, o sea, los campos many to one, los campos float, los campos numéricos, los campos de fecha, se setean simplemente asignando el valor. Pero, por ejemplo, las líneas, en este caso las líneas de factura, que sería muy similar a las líneas, a la información adicional, tienes que hacerlo, por ejemplo, de esta manera que está aquí. Tienes que hacer una instancia del, o sea, cuál es el campo y poner esta variable new. Y aquí te va a dar acceso a como que fuera una variable de este campo. Y aquí sí ya le empiezas a llenar los datos. Entonces, estas líneas de aquí serían muy similares a lo que tú debes hacer con la información adicional. Usar esa clave, esa función new. Pero lo que te digo, o sea, dependiendo del tipo de campo, se debería usar algo un poco diferente. Que los dos campos que tienen esa particularidad son los many to many y los one to many. Son los dos campos que son relacionados, que pueden tener múltiples registros, que tienen esa diferencia. Pero de ahí todos los demás campos, básicamente tú le pones cuál es el nombre del campo, el igual y cuál es el valor que le quieres asignar. Entonces, por eso digo, te la respondo a medias, porque quisiera que profundicemos un poco más en esta clase for, porque, o sea, te soy sincero, es una clase muy utilitaria que te permite crear registros provocando eso, los eventos on-chain, los compute, y así pues facilitas un poco más también el test unitario.